Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a ver las características, condiciones y funcionamiento de una cámara fotográfica fabricada por Kodak, modelo KC30. Es una cámara de 35 milímetros, es decir, utilizamos un rollo como este. Ok, no importa la marca, siempre y cuando sea de 35 milímetros será compatible con ella. Ok. Bueno, esta cámara, a decir verdad, está en excelentes condiciones, está en óptimas condiciones. Prácticamente se puede decir que es nueva, es muy, pero muy poco uso que le dieron. Está impecable, está muy bien. Aquí la podemos ver, estéticamente luce muy bien. Miren, la parte de arriba también. KC30, 35 milímetros cámara y todo muy bien. Ahí vemos la ventana o la mirilla está despejada, todo muy bien. Ok. Número de serie terminación 443, fabricada en China por Kodak. Ok. En este momento ya tenemos instaladas las pilas. Funciona con dos pilas AA. Y esa es una de las ventajas que tiene, ya que pues otros modelos de cámara utilizan pilas más específicas, un poquito más difícil de conseguir y por ende un poco más elevado su costo. ¿Ok? Bueno, este tipo de cámara es de apunta y dispara, point and shoot, lo cual es simplemente lo más fácil, no tienes que hacer ningún tipo de ajuste. A pesar de ello, este modelo te ofrece bueno, por lo visto sí ofrece una opción manual en cuanto al flash, ya que por ejemplo vemos este interruptor. Entonces aquí ahorita en su posición actual son tres posiciones: automático, flash forzado y flash desactivado. Entonces en la posición actual tenemos el flash automático. Quiere decir que dependiendo de las condiciones que se tengan de luz, ella va a determinar si suelta o no el flash. Entonces eso lo podemos cambiar simplemente con recorrer hacia alguno de los costados este botón que es deslizable. Ok, entonces ya una vez que se tenga encendida la cámara, por ejemplo ahorita al abrir la lente, ya vamos a ver que está encendida. Del otro lado de la cámara se va a encender un LED en verde y ya está listo para tirar el flash. Aquí vemos el símbolo de flash, un rayo. Ok, entonces al momento de tomar la cámara, si tú solamente presionas el botón de disparo, que es este, va a tirar el flash, porque ahorita donde está apuntando es un poquito sombreado, entonces no va a tirarlo de forma automática. Vamos a hacer un ejemplo. Listo, ok. Pero por ejemplo, si yo quiero que tire la foto sin flash, tengo que mantener recorrido, en este caso visto de frente hacia la izquierda, y disparo y ahí no lo tiró. Ok, pero si lo mantengo como hace unos momentos en la posición del medio, tira el flash. Ok, lo mismo por ejemplo, si es un ambiente pues de día con mucha luz, no va a tirar el flash. Pero si a pesar de ello quieres que tenga mucha luz tu fotografía, vas a hacer lo opuesto, que es recorrer hacia el lado derecho visto de frente bueno, el botón deslizable, y con ello va a estar forzado el flash. Ok, entonces así, esta luz roja se activa presionando ligeramente el botón de disparo. Quiere decir, esto es un aviso que ya viene la captura. Ok, para quien está enfrente de la cámara, entonces ya viene la captura. Está, ok. Y aquí en el otro lado vamos a ver que otra vez se vuelve a cargar el flash. Listo, ok. Está. Ahorita el marcador de, de escenas, bueno, en algunos modelos no se recorre, pero en este caso sí se va recorriendo. Vamos a desactivar el flash para no darle tanta carrilla. Y ahí va avanzando, avanzando y avanzando. Ok,
Entonces ahorita está todo bien, el flash está listo para dispararse, pero yo recorrí todo hacia la izquierda, que vendría a ser mi derecha, toda la derecha, y ya con eso ya no tira el flash. Mira, aquí lo recorro todo a la derecha y se apaga, indicando que no va a tirarse el flash. Ok, pero si lo suelto, ahí está el flash, y si lo recorro a la izquierda, se mantiene encendido también. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a abrir la compuerta de acceso al rollo. Siempre es importante recorrerlo hacia donde indica la flecha. Me he encontrado con cámaras que están quebradas de esta parte. Es una lástima porque se quedan así en estas condiciones excelentes, pero con esto quebrado pues ya es prácticamente inútil. Recorremos hacia la derecha, ahí está abierto, y vemos que al interior de la cámara el compartimento está en óptimas condiciones, todo está impecable, está perfecto. Aquí tiene un sticker de cómo va instalado el filme, y en la parte superior ahí te dice cómo debe de quedar, que debe quedar pues paralelo a esta parte, no debe de quedar como dice en la segunda ilustración, que quede por ejemplo así pues ondulado, debe de quedar firme, ok, parejito a la superficie, paralelo a la cámara, ok. Y aquí dice que uses, puede ser filme de Kodak, Fujifilm, no importa la marca, siempre y cuando sea rollo de 35 milímetros. Acá en nuestro otro bando va a indicar el tip del filme, que es el otro extremo, la punta del filme. Entonces indica aquí una flecha que hasta aquí lo debes de dejar el filme, es decir, no lo debes de meter más de donde dice este límite hasta aquí, donde está la flecha. Hasta ahí debe llegar el tip del filme, ok. De esa forma, cuando tú cierras aquí la compuerta, la cámara hace su proceso. En algunos modelos recorren un poquito el filme, ya lo dejan listo para tirar. En otros modelos tú mismo tienes que hacer un disparo para que el rollo avance y ya quede en posición, ok. Entonces ahorita que está abierta la cámara, vamos a hacer unos ejemplos de cómo captura, cómo abre y se cierra el obturador, ok. Vamos a quitar el flash, ahí está, otra vez, ahí estamos viendo que apertura perfecto, ok. Bueno, entonces vamos a instalar el rollo. Vamos a hacer la instalación del rollo. Voy a usar supuestamente un Fujifilm, no necesariamente tiene que ser Kodak, puede ser otra marca, ok, así. Bueno, vamos a apagarla para que no se me vaya a disparar. Ahí está, ok. Ahorita ya que esté listo ya la vuelvo a prender. Entonces está el rollo aquí, todo bien. Bueno, ok, debería ser, siento como que no entró bien esto. Ahí está, sí estaba mal, estaba hace rato así como que algo así, mira, algo así. Entonces no tiene que entrar esto bien. Ahí está, ok. Y el otro tip del filme debería estar pues prácticamente sí, más o menos ahí, ok. Entonces milímetros más, milímetros menos, no hay problema, ok. Abrimos, damos un disparo, vamos a desactivar el flash. Ahí ya se escuchó diferente y ya no lo dejó en posición supuestamente para ya comenzar a tomar fotos bien. Entonces aquí por ejemplo en el contador de imágenes o de escenas, del 0 ya avanza un poquito. Voy a hacer otro disparo, ok, y ahí está, casi está alineado con el 1, ok. Posiblemente sea por eso que les mencioné hace unos momentos, milímetros más, menos, prácticamente no necesariamente, no tiene que ser tan exacto, ok. O sea, hay variaciones, hay tolerancias. Entonces vamos a hacer una captura sin flash.
solamente para que vean que va avanzando. Ok, ahorita supuestamente vamos en 5 fotos. Ok, supuestamente son 5 fotos. Entonces vamos a ver si efectivamente logra desactivar el flash. Vamos a apoyarnos con lo que es la luz del móvil. Algunos modelos es muy complicado saturar el sensor. En este caso el sensor aquí lo tiene, es una fotoresistencia. Entonces entre más luz, menos resistencia. Entonces va a llegar un momento en el cual no tira el flash. Ahí está. Este modelo sí es más fácil. Hay otros que sí está más difícil porque son muy resistentes. Los sensores son muy resistentes y aguantan mucha luz. Entonces, para poder vencerlos o hacer que no tire el flash, tiene que ser una luz prácticamente de día muy, pero muy intensa para poder que no tire el flash. Entonces, aquí está respondiendo bien. Ok, ahora déjeme acceder aquí al móvil y voy a quitar la luz. ¿Dónde está? Acá está la linterna. Ahí está. Vamos a hacer otro disparo. Ahí está. Este disparo ya soltó el flash porque he quitado la luz. Ok, vamos a poner otra vez la luz. Hacemos otra vez disparo. Ok, ahí ya no lo tiró el flash porque está recibiendo toda la luz de frente. Es un ambiente muy iluminado, entonces no tira el flash. Pero ahora vamos a hacer un flash forzado. Vamos a deslizar hacia la derecha visto de frente y aquí sí lo va a tirar. Ok, eso es porque deslizamos el botón todo hacia la derecha. Ok, entonces por eso no lo tiró. Apagamos la antorcha. Aquí debería tirar la foto con flash. Mira, pero en el siguiente caso vamos a hacer que el flash no se active. Ok, y aquí está en automático. Lo vuelve a tirar el flash. Antorcha encendida, no lo tira el flash. Ahí está, es perfecto, está funcionando perfecto. Si obedece los cambios de luz que se tienen en la habitación, entonces sí está respondiendo de manera excelente esta cámara. Vamos a ver cuántas fotos llevamos. Avanzar un poquito aquí la cámara. Ok, llevamos prácticamente casi como unas 15 fotos. Entonces vamos a ver si la cámara, cuando detecte que ya no se pueden tomar más fotos, vamos a ver si ella misma hace el autorrebobinado o necesitamos forzarlo, que en este caso aquí hay un icono que significa rebobinar. Si en caso que la cámara no lo haga, que se terminen todas las fotos, o si no te terminas todo el rollo, en cualquier momento tú puedes rebobinarlo otra vez deslizando este botón hacia donde indica la flecha, que es hacia la izquierda. Ok, entonces vamos a hacer las últimas capturas sin flash para no darle tanta uso al flash. Ok, aquí ya no se pueden tomar más fotos. Vamos a ver cuántas fotos se han capturado. Son aproximadamente 27, sí, 27, 20, sí, 27 fotos. Ok, supuestamente el rollo era de 24, pero como les mencioné, a lo mejor me quedé un poquito más corto. Debía haberlo sacado un poquito más la lengüeta. Entonces ya con eso tal vez hubiera dado correcto los 24. Entonces lo que vamos a hacer es rebobinarlo manualmente con deslizar este interruptor
y antes de que llegue a ceros yo voy a interrumpir ese proceso. Voy a abrir la compuerta solamente para que el rollo no se trague el filme y me sea posible reutilizarlo en otro video. Ok, entonces vamos a hacer el rebobinado. Ok, ahí está. Déjame apagarla aquí. Ahí está. Eso era lo último. Bueno, sí le falta un poquito más. Tiene que estar cerrada para poder hacer eso. Ahí está. No quiero que se lo trague todo, por eso la abro antes. Pero ustedes no necesitan abrir la compuerta. La van a abrir, pero solamente hasta cuando ya se escuche que está zumbando así en banda, que se escucha que solamente gira el motor. Entonces ya después de eso ya lo pueden retirar. A la hora de retirarlo, dependiendo del modelo de la cámara, a la mayoría de cámaras dejan el filme al interior. Todo se lo consume, mira. Todo se lo consume, pero yo no quiero que se lo consuma todo, para en un próximo video que yo haga volver a usar este rollo a manera de ejemplo. Entonces la mayoría de cámaras te lo van a dejar esto al ras así, o sea, el puro botecito, todo el filme al interior. Y algunos modelos como ciertas cámaras Fuji sí te lo van a dejar así tal cual como venía antes de usarlo. ¿Okay? Entonces pues bueno, de esta manera vemos que la cámara sí está respondiendo de manera perfecta, además que está en óptimas condiciones, está muy bien. Vamos a abrir el compartimento de pilas. Estamos usando unas pilas recargables AA con elementos níquel, hidruro metálico de la marca Energizer. Okay. Igual puede ser cualquier otra marca. Yo generalmente uso estas pilas. Bueno, ya las he usado bastantes veces, ya las voy a jubilar. Entonces son los mismos elementos: hidruro metálico, níquel, hidruro metálico, recargables. Entonces yo recomiendo que puedan utilizar recargables. Igual pueden utilizar alcalinas de litio, etcétera, siempre y cuando sean AA y que sean por supuesto de buena marca. ¿Okay? Entonces esta cámara, además de que viene en un estado perfecto, óptimo, quiero mencionarles como adicional, trae su manual de usuario, el cual por supuesto viene, bueno, inglés, pero también trae una parte que viene en español. Medio manual, la mitad del manual en inglés y la mitad del manual es en español. Aquí vemos todas las instrucciones bueno, también vienen en portugués. Mira, no me he dado cuenta de ello, pensé que era español. Bueno, vienen los tres idiomas: inglés, español, portugués. Entonces todos los detalles que son referentes al funcionamiento y operación de esta cámara vienen precisamente comprendidos en este manual, original de Kodak. Y pues la verdad ya es muy difícil encontrar este tipo de cámaras en estas condiciones, y más que vengan con su manual de usuario vigente. Bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén pendientes de nuevas actualizaciones en el canal. Yo soy Gus Walker y los invito a que visiten nuestra tienda en línea. Para quien quiera adquirir este equipo, en la descripción está el enlace directo a nuestra tienda en línea, el enlace directo también para Instagram, que nos pueden escribir. Ahí estamos al pendientes de sus mensajes. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Yo soy Gus Walker, nos vemos a la próxima. Que tengan un excelente día y que la pasen muy bien. Bye bye, gracias.